Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría cuando podemos congregarnos, cuando podemos alabar juntos el nombre del Señor y cuando podemos meditar en su palabra. Amén. Como bien acaba de decir el pastor Álvaro, el día de hoy iniciamos una nueva serie de predicación que va a tardar unos 3, quizás 4 meses. Y le hemos titulado así: Viviendo como ciudadanos del reino. Y está basada en ese famoso Sermón del Monte predicado por Jesús y que está recogido en esos capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. ¿Y qué queremos lograr? ¿Cuál es el propósito de esta serie? Queremos que como discípulos de Cristo y ciudadanos de su reino, lleguemos a un claro entendimiento de lo que es el reino de Dios y de la manera en la que debemos vivir en este mundo siendo ciudadanos de un reino distinto. Buscamos que a través del mensaje del Sermón del Monte podamos comprender la profundidad de las enseñanzas de Jesús y que la podamos aplicar a nuestro diario vivir. Así que eso es lo que queremos lograr con estas prédicas que vamos a estar teniendo a partir de hoy. Por favor, abra su Biblia y vamos a Mateo 4. Hoy vamos a tener una introducción y queremos ver bien cómo inicia esto del Sermón del Monte. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 12, Mateo capítulo 4, versículo 12, vamos a leer hasta el 5, versículo 1. En lo que consigo una Biblia más pequeña de las Américas, voy a leer de la Reina Valera hoy. Mateo 4, del 12 en adelante, dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Vamos a orar.
Señor, queremos darte muchas gracias porque tú nos has dejado tu palabra, la cual alumbra nuestros pasos, la cual nos hace sabio para salvación y la cual nos equipa para vivir conforme a tu voluntad. Y es nuestro ruego que al iniciar esta serie de predicación podamos, Señor, comprender aún más quién eres tú y todos los recursos que tenemos en ti para vivir como verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Señor, danos entendimiento para tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como acabamos de ver en este relato, Jesús inicia su ministerio, empieza a predicar y mucha gente le empieza a seguir, probablemente no por el mensaje que él estaba dando, sino por todo lo que él estaba haciendo. Estaba sanando, estaba liberando a muchos que eran cautivos y la gente empezó a llevarle a los enfermos, quería buscar milagros. Pero Jesús no solo vino a hacer eso, vino a establecer su reino, vino a dar un mensaje, vino a anunciar el evangelio. Y este mensaje empezó a difundirse, empezó a tener fama. Y mientras esta fama iba creciendo, su enseñanza iba calando en el corazón de muchos. Pero el mensaje de Jesús era un mensaje radical, era un mensaje revolucionario, un mensaje que en esta época probablemente puede que fueran muy ofensivos. Vivimos en una época donde la gente trata de ser políticamente correcta. Como es sabido, vivimos en la llamada época postmoderna. Y como lo indica su nombre, se trata de una reacción al periodo histórico que se conoce como la modernidad, en el cual el hombre rechazó a Dios, rechazó la autoridad de la Biblia y de la iglesia para poner su confianza en el raciocinio humano y en la ciencia para alcanzar el conocimiento. Pero como bien señala Sujel Michelén, el hombre creyó haber encontrado en la ciencia el instrumento a través del cual la humanidad habría de alcanzar un desarrollo sin precedente en la historia. De hecho, a finales del siglo XIX se esperaba con mucha expectativa la llegada del siglo XX. La gente soñaba que los problemas se iban a terminar. Ya no iba a haber más hambre, se iban a resolver las enfermedades a través de la ciencia. Pero ¿qué sucedió? No muy lejos, iniciado los años 1900, estalla la Primera Guerra Mundial, en la que cerca de 9 millones de personas perdió la vida, a un promedio de más de 6,000 personas por día. Los avances tecnológicos que alcanzó el ser humano, en lugar de ser usados para el bien de la humanidad, fueron usados para diseñar armas de guerra más mortíferas que nunca. Aparece Hitler, llega el fascismo de Mussolini en Italia. A mediados de esa época llega la Segunda Guerra Mundial con más de 60 millones de muertos. Y sin duda el siglo XX ha sido uno de los más violentos de toda la historia humana. ¿Y qué trajo eso como resultado? Esas grandes expectativas se cayeron. Vino desilusión. El famoso progreso de la Ilustración quedó
mermado. Y sobre la base de esto, de esta desilusión, se construye la llamada posmodernidad. ¿Y cuál es la característica de esta época? ¿Cuál es la característica del ser humano en este tiempo? Bueno, sigue rechazando la autoridad de la Biblia y ve la iglesia como algo insignificante, pero se ha dado cuenta que tampoco puede confiar ciegamente en la razón humana. El problema es que no han encontrado nada con qué sustituirlo y han apelado al sentimiento, a la emoción. Ahora se aconseja que cada cual siga su corazón, partiendo del hecho de que cada cual debe seguir los dictados de su corazón. Ahora se nos enseña que no debemos aceptar absolutos de ningún tipo, ni en el terreno del conocimiento, ni en el de la moral, ni en el de los valores humanos. Ahora todo es relativo. Cada cual tiene derecho a forjarse su propia opinión de las cosas, y cualquiera que se atreva a creer dogmáticamente de algo, que algo debe ser aceptado universalmente, es un intolerante. Y llegamos a la famosa cultura de la cancelación. ¿Y por qué le estoy dando toda esta introducción? Porque el Sermón del Monte y las enseñanzas de Jesús van a sonar y seguirán sonando de manera ofensiva ante el panorama en el que estamos viviendo. La gente no quiere que le digan cómo vivir o cómo relacionarse con los demás. Cada uno quiere vivir a su propio modo. Pero no es así entre los seguidores de Cristo, quienes ahora pertenecen a un nuevo reino y ya no viven para sí mismos. Al convertirnos en discípulos de Jesús, estamos reconociendo su señorío, su soberanía sobre nosotros. Por tanto, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que el día de hoy, con esta prédica, a modo de introducción de la serie, nos enfocaremos en dos preguntas claves. Número uno, ¿qué es el Sermón del Monte? Y número dos, ¿qué es el reino de Dios? Empezando con nuestra primera pregunta, ¿qué es el Sermón del Monte? Yo sé que ustedes, muchos lo han leído, han visto en la película de Jesús que Él sale predicando este sermón. Algunos se saben muchos versículos. De hecho, quizá le ha pasado como a usted, en un momento dado yo creía que el Sermón del Monte se limitaba a las bienaventuranzas, pero es mucho más que eso. El Sermón del Monte es un conjunto de enseñanzas que Jesús dio a una multitud que empezó a seguirle al inicio de su ministerio, y como ya dijimos, se encuentra recogido en los capítulos 5 al 7 de Mateo, y es considerado uno de los discursos más importantes de Jesús, porque en este sermón Él expone enseñanzas clave sobre la ética cristiana, la moralidad y la vida espiritual. El Sermón del Monte incluye las bienaventuranzas, que son declaraciones de bendición para ciertas actitudes y virtudes, como la humildad, la misericordia y la búsqueda de justicia. También aborda temas como la ira, el perdón, el amor hacia los enemigos, la oración, la preocupación por las necesidades materiales y la importancia de construir la vida sobre una base sólida. Y durante la serie estaremos viendo en detalle cada uno de esos temas. A lo largo de la historia se ha considerado el Sermón del Monte como un compendio de enseñanzas éticas fundamentales
y una guía para vivir una vida piadosa y justa. En pocas palabras, podemos decir que el Sermón del Monte es una descripción del estilo de vida de aquellos que pertenecen al reino de Dios. ¿Tú quieres saber qué se espera de ti como ciudadano del reino de Dios? Estudia el Sermón del Monte. Y ahí tú vas a encontrar una descripción de lo que se espera de ti y de mí como creyentes de Cristo, como discípulos de Cristo. El teólogo Sinclair Ferguson señala algo que no podemos pasar por alto al estudiar el Sermón del Monte. Él dice: en el contexto completo del Evangelio de Mateo, descubrimos que el tema principal es Jesús mismo. En cada parte del Evangelio descubrimos una nueva faceta de la identidad de Jesús. El Evangelio completo y cada una de sus partes se centra en Cristo. ¿Quién es Él? ¿Qué Él dice? ¿Y qué Él hace? Y el Sermón del Monte debe ser entendido a la luz de esto. Si escuchamos atentamente, con corazones abiertos, descubriremos más y más acerca de Jesús mismo. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué saber que al estudiar el Sermón del Monte descubrimos más quién es Jesús? El mismo Ferguson responde y dice: porque vivir el Sermón del Monte nunca puede hacerse divorciado de una apropiada relación con Jesús. Es decir, las enseñanzas que aquí Jesús expone han de producir cambios en nuestras vidas a la medida en la que nos sometemos al soberano reino de aquel que lo predicó. Porque el Sermón del Monte consagra en su enseñanza la autoridad y señorío de Jesús mismo. Esto implica, mis hermanos, que si alguien no ha nacido de nuevo, no hay forma alguna en la que pueda vivir lo que enseña este sermón. Si tú no eres discípulo de Cristo, es decir, si tú no has nacido de nuevo por la obra y gracia del Señor, no tienes el poder que hace posible vivir un estilo de vida como el que está descrito en este sermón. ¿Por qué? Porque los estándares del ciudadano del reino que son manifiesto aquí no pueden ser vividos separados de Jesús. Vivir el Sermón del Monte significa fundamentalmente inclinarse ante la autoridad de Jesús. Significa venir a Él, tomar su yugo, aprender de Él, seguirlo a Él. Y queremos insistir en esto, no podemos vivir a la luz de lo que dice el Sermón del Monte sin una relación real con Jesús. Porque el poder para vivir como está descrito ahí viene de Él. Ahora bien, es importante señalar que muchas veces el Sermón del Monte es usado o interpretado de maneras que no reflejan lo que Jesús quiso transmitir a través de este. Como señala el mismo Ferguson, es posible usar el sermón como un creador de culpa, llevando los corazones a la desesperación. Y así nos deberíamos sentir si estamos tratando de vivirlo por nuestros propios medios y en nuestras propias fuerzas. Y es cierto que no podemos evitar algún grado de culpa mientras leemos las palabras de Jesús.
Por lo menos yo no sé si a usted le pasa, pero mientras uno puede leer lo que está descrito ahí y el estándar de vida que se espera de un ciudadano del reino, nos embarga cierto sentido de cuán corto nos quedamos muchas veces de cumplir lo que ahí dice. Pero el objetivo del sermón no es producir un sentimiento de desaliento y desesperación en nosotros. En lugar de eso, su propósito es poner ante nosotros una visión gloriosa de la obra que Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Porque a medida que nos acercamos a Dios, más Él está obrando en nosotros eso que está ahí descrito. Y llegará el momento en que estará completa la obra. Pero mientras tanto, ahí es donde apuntamos, no en nuestras fuerzas, sino por el poder de Él. Otra manera no adecuada de interpretar o usar el Sermón del Monte es cuando nos inclinamos al legalismo. ¿Cómo así? En el caso del Sermón del Monte, una interpretación legalista podría enfocarse en cumplir externamente con las reglas y normas éticas, pero podría descuidar la importancia de la actitud del corazón. Por ejemplo, alguien puede esforzarse en no asesinar a nadie, pero internamente estar lleno de odio hacia una persona. Tú puedes decir, yo nunca he engañado a mi esposa. Sin embargo, cuando preguntas cuántas veces ha deseado a una mujer distinta, puede ser que internamente no estés cumpliendo el estándar como lo que enseña Jesús. Entonces, tú puedes enfocarte en cumplir todo esto externamente sin estar pendiente de lo que Dios quiere obrar en ti internamente. Y ese no es el uso del Sermón del Monte. Había una mujer, una hermana, que se esforzaba por llevar una vida piadosa. De hecho, era un ejemplo a seguir en su congregación. Ahí estaba. Y en una ocasión, una mujer que está teniendo problemas en su matrimonio se acerca a ella y empieza a decirle, ay, yo cuánto quisiera que mi matrimonio fuera como el tuyo. Porque yo veo que ustedes son una familia que van tan bien. Y de repente, sorpresivamente, esta mujer empieza a llorar y a decir, mi matrimonio se está deshaciendo. Yo predico en la iglesia, yo le hablo a los vecinos, yo trato de vivir de esa manera, pero estoy deshecha. Porque tú puedes externamente dar una apariencia de piedad sin internamente la obra de Dios estar siendo completada en ti. Cuando hay una interpretación legalista, podría llevar a un enfoque más externo y ritualista de la religión, donde el énfasis está en la observancia de reglas y reglamentos externos, más que en la transformación interna del corazón y la comprensión profunda de los principios éticos. Es tú intentar ganarte el favor de Dios por medio de actos externos, cosas en las que los escribas y los fariseos eran expertos y por la que Jesús los confrontó una y otra vez. Porque estaban muy enfocados en cumplir las reglas. Pero su corazón estaba lejos de Dios.
Y no nos engañemos, hermanos, nos pasa a todos, a los pastores, los que cantan, a los grandes ministros. Puede llegar un momento en que estemos tan enfocados en dar una apariencia externa que descuidamos la condición del corazón. Y al final, lo que Jesús está mirando es precisamente lo que está obrando ahí, en el interior. Y una vez más, tenemos que insistir, el objetivo del Sermón del Monte no es ahora que tú tengas una tabla, un cuadro pegado en tu casa y diga cuán grande soy, cuánto estoy cumpliendo con estas reglas. No, interpretarlo de ese modo deja de lado lo esencial. Nuestra relación con aquel que nos capacita para vivir como Él espera que vivamos. No podemos ver el Sermón del Monte como un montón de reglas que debemos cumplir para poder ganarnos el favor de Dios. Debemos verlo como el estándar que Dios siempre ha tenido para sus hijos, que fue vivido por Cristo y cuya justicia es puesta a nuestro favor. Hay alguien que vivió el Sermón del Monte, se llama Jesús. Y ahora su justicia es puesta a favor de todo aquel que deposita su confianza en Él. Por eso, junto con el apóstol Pablo, podemos decir con confianza lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Si usted quiere buscarlo y leerlo, el apóstol le escribe a estos cristianos y les dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, la vida que Él vivió nos pertenece. Y un día, por esa misma fe, llegaremos a ese estándar. Pero no por nuestras fuerzas, dependiendo de Él cada vez. Así que al leer y meditar en el Sermón del Monte, mi hermano, tú no tienes que sentir culpa, pues cada día Dios te sigue transformando conforme a la imagen de Cristo. Y esto debe traer esperanza en lugar de desesperación, gozo en lugar de angustia, libertad en lugar de culpa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No se trata de cuánto me estoy yo esforzando, se trata de cuánto Él está obrando para que ahora vivamos por esa fe que ya ha sido puesta en nosotros. Habiendo explicado qué es el Sermón del Monte, pasamos ahora a nuestra segunda pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Y a esto le agregamos una segunda. ¿Cómo se relaciona el Sermón del Monte y el reino de Dios? Y para responder a la primera de estas dos preguntas, vamos al pasaje que leímos al inicio, específicamente Mateo 4, versículo 17, el cual dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Suponga que alguien le pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué usted diría? Yo el otro día, pensando en esto, nosotros no estamos acostumbrados a un lenguaje de reino, ¿verdad? Todo lo que estamos aquí hemos vivido en un país o en países donde no hay monarquía, hay un gobierno presidencial.
Pero si usted ha visto películas que le presentan un rey, o ha leído sobre caballería, o ha visto, ha estudiado lugares donde hay reinos, el rey era la máxima autoridad. Y lo que decía el rey era palabra absoluta. De hecho, contradecir al rey era penado muchas veces aún con la muerte, ¿verdad? Hoy en día existen reinos todavía, pero nada que ver con los de antes. Por ejemplo, en España hay un reinado, pero un reinado parlamentario. El rey ahí es representativo, no tiene ninguna autoridad. Si el parlamento no decide, el rey no puede hacer nada. Ahora, cuando preguntamos qué es el reino de Dios, la respuesta más fácil sería notar que un reino es un territorio donde gobierna un rey, y como entendemos que Dios es el creador de todas las cosas, su reino se extiende por todo el mundo. Esto manifiesta que el reino de Dios está donde quiera que Dios reina, y dado que Él reina en todas partes, el reino de Dios está en todas partes. Sin embargo, como bien señala R.C. Sproul, eso no es todo. Ciertamente, el Nuevo Testamento se refiere a algo más. Podemos ver esto en el momento que Juan el Bautista sale al desierto anunciando con urgencia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y volvemos a verlo cuando Jesús aparece en escena con el mismo anuncio. Si el reino de Dios es todo, sobre todo el universo en el que Él reina, ¿por qué alguien tendría que anunciar que el reino de Dios estaba cerca o estaba por suceder? Es válida la pregunta, ¿verdad? Porque decimos, Dios es el rey soberano, es el rey en el mundo. Y si Él es el rey, ¿por qué se nos dice ahora que el reino se ha acercado? Bueno, en el corazón de este tema está la idea del reino mesiánico. Un reino que será gobernado por el Mesías escogido de Dios, quien no será solo el redentor de su pueblo, sino también su rey. Así que cuando Juan habla de la proximidad radical de este avance, la instrucción del reino de Dios estaba hablando del reino del Mesías. Y todo esto puede verse como algo lejano a nosotros, pero no lo es. Ser cristiano significa ser parte del reino de Dios. Al ser adoptados como hijos de Dios, automáticamente nos convertimos en ciudadanos de su reino. Como lo indica Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso incluye una nueva ciudadanía. Tú eres miembro, si tienes a Cristo reinando en tu corazón, eres miembro de su reino. Ahora, cuando Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba anunciando el inicio de su ministerio público y llamando a la gente a un cambio en sus corazones y en sus mentes. Y la expresión el reino de los cielos o el reino de Dios en los evangelios se refiere a la soberanía divina, la presencia activa de Dios y la llegada del Mesías prometido. Cuando Jesús proclamó este mensaje, estaba anunciando que la oportunidad de experimentar la cercanía y el gobierno de Dios
estaba ahora disponible a través de su ministerio. Su llamado al arrepentimiento no solo implicaba reconocer y lamentar los pecados, sino también un cambio más profundo en la orientación de la vida hacia Dios y sus enseñanzas. Jesús estaba invitando a las personas a dejar atrás su vieja forma de pensar y vivir y a abrazar la llegada del reino de Dios, que se manifiesta o se manifestaba en su propia presencia y enseñanzas. Ahora, al arrepentirse, la gente podía participar en una relación real con el Rey y vivir de acuerdo con los valores del reino. Y este llamado al arrepentimiento y la llegada del reino también anticipaba la obra redentora de Jesús, que culminaría en su muerte y resurrección, abriendo así el camino de la reconciliación entre Dios y el ser humano. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Nosotros tenemos un presidente. Haya usted votado por ese presidente o no, es el presidente de la República Dominicana. Y como ciudadano, él es presidente suyo. Pero eso no significa que usted tiene una relación con él. Eso no significa que usted esté de acuerdo con todo lo que él diga o haga. De hecho, puede ser que pase la vida entera y usted nunca lo conozca. Pero cuando hablamos del reino de Dios y que el reino se ha acercado, estamos diciendo que ahora yo puedo tener una relación real con el Rey de este reino. No es una relación lejana, pero una cercana donde puedo hablar con Él, donde puedo y debo depender de Él, donde Él es quien reina de verdad en mi vida. Para entender mejor todo esto, algunos teólogos hacen una diferencia entre el reinado de Dios y el reino de Dios. Por un lado, el reino de Dios se refiere a la esfera de influencia, la soberanía o el dominio de Dios. Es la manifestación activa del gobierno divino sobre la creación, la historia y la humanidad. El reino de Dios no es solo un lugar, sino más bien la realidad de la presencia y el poder de Dios actuando en el mundo y en la vida de las personas. Por eso, el salmista proclama en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y más adelante, en ese mismo capítulo, versículo 7 en adelante, él dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y viene la pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. En el Salmo 93, versículos 1 y 2 dice: el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. En términos generales, se puede decir que el reino de Dios tiene una dimensión global, ya que se refiere a la soberanía divina sobre la creación y la totalidad de la humanidad.
la presencia y el poder de Dios se extiende a todos los rincones del mundo. Vaya conmigo a Isaías 40, donde el profeta lo expresa de esta manera. Isaías 40, del 21 en adelante, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Qué estamos viendo ahí, mis hermanos? Que el reino de Dios no se limita a un espacio geográfico. Él ejerce su voluntad soberanamente en el mundo. Ahora bien, el otro concepto que hablé hace un momento, reinado de Dios, cuando se habla del reinado de Dios en el contexto de los seguidores de Cristo y en el contexto de Mateo, donde dice el reino se ha acercado, se está haciendo referencia a la forma en que los principios y valores del reino impactan y transforman la vida de aquellos que han respondido al llamado de Jesús. Así que estoy tratando de hacer esta diferenciación. El reino de Dios es global, pero la autoridad de Cristo es asumida por aquellos que se convierten en sus discípulos. Y en ese sentido, se podría decir que el reinado de Dios se experimenta de manera más profunda y personal solo por aquellos que han decidido seguir a Cristo. El reino de Dios se hace presente en la vida de los creyentes a través de la fe en Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo. En su primera carta, el apóstol Juan lo expresa de esta manera, capítulo 4, versículos 7 al 10. Él dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, hay personas que no conocen a Dios y por consecuencia no son ciudadanos del reino de Dios. Los que conocen a Dios son ciudadanos de su reino. El que no ama, dice el pasaje, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Conoces tú a Dios? ¿De verdad eres tú ciudadano del reino de Dios? Finalmente, mis hermanos, ¿cómo se relaciona el reino de Dios y el Sermón del Monte? Déjeme darle brevemente algunas maneras. Primero, en el Sermón del Monte, Jesús expone principios éticos fundamentales que caracterizan a los ciudadanos del reino de Dios, como las bienaventuranzas y otros principios que vamos a estar viendo más adelante. En segundo lugar, Jesús profundiza en la comprensión de la justicia en el reino de Dios, contrastándola con las interpretaciones legales y externas de la ley.
En tercer lugar, el Sermón del Monte destaca el amor hacia los demás, incluso hacia los enemigos, como un principio clave del reino de Dios. Otra manera es que el Sermón del Monte incluye instrucciones sobre la oración y la confianza en Dios, resaltando la relación íntima del rey con los que le siguen. Además, Jesús presenta un llamado radical a la obediencia y la práctica coherente de los principios del reino. Invita a sus seguidores a ser sal y luz en el mundo, recordándonos que, aunque somos ya ciudadanos del reino, seguimos en este mundo y debemos impactar el mundo en el que estamos. Pero como dije anteriormente, a lo largo de la serie veremos estos conceptos en detalles. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Vimos que el Sermón del Monte es la descripción del estilo de vida que Jesús desea que todos sus discípulos puedan vivir. Si tú no sabías lo que se esperaba de ti, lee el Sermón del Monte. Y a través de esta serie vas a ir entendiéndolo más. Luego vimos que el reino de Dios es tanto su soberanía de modo general como su reinado de manera particular sobre aquellos que reciben su llamado en arrepentimiento. Permítame cerrar con algunas aplicaciones. En primer lugar, mis hermanos, siendo hoy la introducción a la serie de prédicas basada en el Sermón del Monte, yo quiero invitarle a que usted haga lo siguiente. Yo no sé si usted lo ha hecho antes, pero yo le invito a que usted tome el Sermón del Monte y lo convierta en su devocional estas próximas semanas. Léalo, estúdielo, medite, busque comentarios, coméntelo con otros. ¿Por qué? Porque cuando usted venga el próximo domingo y escuche la primera prédica ya del Sermón del Monte, usted va a decir, wow, lo va a entender mejor. Sea parte del sermón. Como yo cité una vez a un predicador que dijo, el predicador no es el único que está trabajando en el sermón. Usted que está oyendo también. Entonces yo le animo a que haga el objetivo de estudiar a fondo el Sermón del Monte, de ser parte de lo que Dios quiere tratar con nosotros como iglesia durante esta serie. Familiarícese con este sermón. En segundo lugar, como quedó claramente expresado, el estilo de vida requerido en el Sermón del Monte es para aquellos que son ciudadanos del reino. Así que yo quiero traer aquí dos aplicaciones. Una, para los que aún no son ciudadanos del reino. Si tú has oído estas palabras y te has dado cuenta, Jesús no es el rey en mi vida. Quiere decir que yo todavía no soy ciudadano del reino. En esta mañana, esa palabra que Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, es para todo el mundo. Si tú no has abierto tu corazón al Evangelio, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento, hoy estas palabras son para ti. Arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Y solo en Cristo hay salvación. No hay manera de vivir lo que se expresa en el Sermón del Monte separado de Cristo. No hay manera de vivir al estándar de Dios yendo un día a la semana a la iglesia. Es siendo ciudadano del reino. Y esto empieza cuando tú entregas tu vida a Cristo en arrepentimiento y en fe. Si aún no lo has hecho, ora al Señor, entrega tu vida a Él,
Conviértete en un ciudadano de su reino. Acércate al final, si estás aquí y no lo ha hecho, a alguien y pregúntale, ¿qué debo hacer? Y si estás aquí y ya eres ciudadano del reino, pregúntate, ¿realmente estoy viviendo como uno? ¿De verdad estoy viviendo como ciudadano del reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer para vivir como uno? Mi hermano, procura conocer cada vez más lo que se espera de ti como ciudadano. En la palabra. Y empieza a obedecer la palabra y a vivir como enseña la palabra. Y a medida que avancemos en esta serie, vas a ir conociendo más y más. Pero yo quiero que te vayas de aquí con esa pregunta. ¿Estoy viviendo como ciudadano del reino? Ve delante del Señor y delante de Él reflexiona. Evalúa tu vida. Y en lugar de sentir culpa, empieza a sentir la necesidad de acercarte a Él y de depender más de Él. Si has estado esforzándote por agradar a Dios a tu modo, arrepiéntete y dile, Señor, es a tu modo. Hágase tu voluntad. A ti me rindo hoy, Señor. Póngase de pie, mi hermano. Señor, gracias porque tú has escogido a lo impensable para que seamos ciudadanos de tu reino. Y tú no andas buscando que logremos tu favor, tú andas buscando corazones sinceros que se humillen delante de ti. Y hoy este anuncio que diste, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, lo decimos, lo anunciamos en viva voz y decimos, Señor, ayúdanos a ser verdaderos ciudadanos del reino. Oramos que a través de esta serie de predicación podamos anunciar que tu reino se ha acercado y que podamos, Señor, cada día más vivir conforme a tu voluntad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.